Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en este día, Señor, que has creado, Señor, para nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias. Y aún las cosas que tú haces y que no comprendemos, Rey Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor, y has sido paciente con nosotros, Rey Santo, Señor. En tu gran amor y en tu misericordia, Señor, bendito Rey, gracias. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Gracias porque nos rescataste, Señor Jesús. Gracias porque nos rescataste, Señor. Nos sacaste de las tinieblas, Señor, del reino de las tinieblas y nos colocaste en el reino de tu amado Hijo, en la luz, Señor. Gracias, Señor, porque en tu luz veremos tu luz, Señor. Gracias, Señor. Gracias por santificarnos, Señor. Gracias por justificarnos, Señor. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias, Señor, por reconciliarnos nuevamente, Señor, con el Padre. Gracias por tu Santo Espíritu que enviaste, Señor. Gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos consuela, nos guía, nos exhorta, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, la comprensión de tu palabra, Señor, para que la pongamos por obra. Nos ayudas a obedecer, Señor. Gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque nos formas. Nos formas a esa estatura del varón perfecto, a la imagen y la semejanza de Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú envías la palabra y la palabra hace la obra para la cual tú la envías, Señor. Señor, que esta palabra traiga un sacrificio de alabanza, Señor. Olor fragante a Cristo, Señor. Un sacrificio vivo y santo y agradable a ti, Señor. Oh Rey Santo, que tu palabra, Señor, nos perfeccione, Señor, nos lave y caminemos, Señor, en ese camino de vida que tú abriste, Rey. Gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, y seguirás haciendo con nosotros, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, anteriormente habíamos estado viendo los dones espirituales. Un preámbulo acerca de lo que es lo profético. Y habíamos anteriormente visto también el bautismo en Espíritu Santo. Son cosas que son importantes en el fluir de lo profético. Y entre los dones espirituales estuvimos viendo en 1 Corintios capítulo 12, estábamos viendo acerca de los dones espirituales. En el versículo 7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces estábamos hablando, mis hermanos, que el Espíritu Santo repartía a cada uno en particular como Él quería, y esto es en su potestad del Espíritu Santo, que es una persona, y Él reparte pero para provecho nuestro y para provecho del cuerpo de Cristo. Y veíamos también en Romanos acerca de los dones motivacionales, y allí encontramos también lo que es la profecía. En Romanos capítulo 12, versículo 5 nos dice: Así nosotros, siendo muchos, como un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Sí, mis hermanos, entonces veíamos que también en los dones motivacionales está manifestada la profecía. Y también en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla acerca de los ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver, hermanos, que tanto los dones espirituales, los dones motivacionales y aún los ministerios, todo tiene que ver con el cuerpo de Cristo, y es para una ayuda mutua, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si nosotros vemos los 5 ministerios, nos dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos. Y si nosotros vemos en Corintios, también nos habla, hermanos, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Y si nosotros vemos también Romanos 12, en los dones motivacionales, nos dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Queriendo decir, hermanos, entonces que nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos de ayudarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo. No somos individuales, como decir, yo me congrego en mi casa y yo oigo la prédica en mi casa, ¿sí? Bueno, está bien, te edificas, ¿sí? Pero ¿quién eres tú en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo haces para manifestarte en el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo haces para que otros puedan ser edificados por ti mismo? Esa es la pregunta. Hay muchas personas, lo hemos reiterado, hermano, que hay muchas personas que están dañadas y que no quieren saber nada del cuerpo de Cristo, no quieren saber de congregación, no quieren saber de pastores, no quieren saber de ayudas ministeriales, no quieren saber de ujieres, no quieren saber de nada. Pero la cuestión es esta: si tienes 2 talentos, o si tienes 5 talentos, ¿cómo los vas a reproducir? ¿O vas a ser como aquel hombre de un solo talento que lo enterró? ¿Por tus frustraciones? ¿Por tus miedos? ¿Porque las situaciones de tu corazón que no perdonas? Y también dice que para provecho de los demás y para provecho nuestro. Sí, entonces, ¿cómo van a aprovechar los otros de los dones o el don que le haya dado el Señor?
Sí, hermana, gracias, porque ahí en el versículo 7 de 1 Corintios 12 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y dice aquí también en el 12, dice que pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hay que prestar atención a lo que nos está impidiendo que nosotros podamos desarrollar lo que somos en Cristo Jesús. Y si es que ya lo sabes, o si no sabes lo que eres, ¿cómo vas a manifestarlo? ¿Cómo vas a saber quién eres? Porque es en el cuerpo de Cristo donde se manifiesta. Los pulmones míos se manifiestan porque están en el cuerpo. Si no estuvieran en el cuerpo, pues no serviría. Pero eso es la parte importante que nosotros tenemos que mirar, mis hermanos. Y déjeme decirle, habíamos hablado anteriormente de lo que es el ministerio profético, ¿sí? Lo que es el don de profecía dado por el Espíritu, el don motivacional de profecía, y está el ministerio profético. Son tres cosas diferentes, ya lo habíamos visto, pero entonces debemos de entender, porque hay mucha gente que dice que ya no hay profetas, y debemos entender, mis hermanos, que se pegan de esa palabra que dice que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, pero nosotros vemos al profeta Agabo, nosotros vemos la profecía, y dice que habían varios profetas. Judas era profeta, pero no Judas Iscariote, sino el otro. Y las hijas de Felipe eran profetisas. Entonces, si nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 19, nos está diciendo la palabra de Dios en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la profecía es necesaria en la iglesia. La profecía debe ser algo donde fluya cada uno, porque nosotros hablamos que Moisés le dijo a Josué, porque llamaron a los 70 ancianos y para que recibieran del espíritu que tenía Moisés. Y entonces 2 no se presentaron a la puerta del tabernáculo, y cuando vino el espíritu sobre ellos, los 70 ancianos profetizaban, pero los 2 que no habían venido profetizaban allá en sus lugares donde estaban, en sus casas, en sus tiendas. Y el Señor, opera en Moisés y le dice a Josué, porque le dice, impido que ellos hablen, impido que de ellos, dice, ojalá todo el pueblo profetizara. Y el apóstol Pablo también dice, ojalá anhelo los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. Entonces, déjeme decirle, hermano, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia ha de fluir en lo profético, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y nosotros lo podemos ver como en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 1, cuando se reunieron en la iglesia de Antioquía, y dice que estaba Saulo y estaban Bernabé y otros, y los envían para sus viajes misioneros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo para la obra
que los he llamado, a Saulo y a Bernabé. Entonces, aquí mismo está diciendo que habían profetas en la iglesia de Antioquía, habían profetas y habían maestros. Entonces, aquí vemos lo que es el mover profético, mis hermanos, y aún en Hechos de los Apóstoles, aquí podemos ver algo profético. También cuando se hizo el concilio de Jerusalén y a Santiago, él habla y él toma la palabra y coloca la palabra escrita del antiguo pacto y le da la interpretación para estos tiempos acerca del tabernáculo de David y donde se reunirían los dos pueblos. Y en el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Aquí nos estaba hablando entonces el apóstol cuando envían sus cartas a las diferentes iglesias sobre los gentiles que se habían nacido de nuevo, habían creído en el Señor Jesús. El Espíritu Santo había descendido sobre ellos, hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces sacan esta norma, ¿sí? Este mandamiento para la iglesia gentil. Y dice: os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. Entonces aquí vemos cómo el fluir profético, el fluir del Espíritu Santo en los hombres de Dios para hacer algo acerca de la iglesia gentil. Y el apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo capítulo 4, también es utilizado por el Espíritu Santo y dice en el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí nos habla, mis hermanos, de la apostasía. Y debemos de tener en cuenta, mis hermanos, estamos dando un discipulado donde estamos hablando sobre el edificar, hermanos, en el fundamento. Y déjeme decirle que en Lucas nos habla que se debe de ahondar y llegar a la roca. Y desde esa roca que es Cristo, colocar el fundamento, que son los que nosotros terminamos de dar, los 6 fundamentos de Cristo, de la doctrina de Cristo, los 6 fundamentos, que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, mis hermanos. Y aquí, después de edificar, de tener ese fundamento, desde allí edificar nuestra casa. Y en esa edificación de nuestra casa hay 3 materiales buenos y 3 materiales que los consume el fuego rápidamente. Y entonces nos habla de los materiales buenos, que es oro, plata y piedras preciosas. Y los materiales que los consume el fuego cuando en el tribunal de Cristo, en el día señalado, ahí lo dice en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el 15, usted lo puede leer, y dice que vamos a ser juzgados y nos van a mirar nuestra edificación, y de acuerdo a la edificación vamos a recibir galardones. Y entonces los que hayan edificado en madera, en heno y en hojarasca, pues el fuego lo va a consumir. Es salvo, pero por fuego, ¿sí? Es salvo, como decir aquel estudiante que sacó 3 raspados y ganó la materia. Entonces, el Señor nos dice, mire cómo cada uno edifica. Y entonces nos está hablando
Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y nosotros miramos que los vientos, porque esa casa tiene que ser probada, mi hermano. Y en esa casa vienen los vientos, vienen las inundaciones y vienen los ríos. Y estábamos hablando acerca de los vientos, y que los vientos que el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4 nos dice acerca de los vientos, de doctrinas por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Y entonces aquí nos estaba hablando el apóstol Pablo, nos está diciendo que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado con estos tiempos, porque estos son últimos tiempos, y el Señor nos dice en Mateo 24, nos está diciendo que aun si fuere posible a los escogidos engañaría. Entonces debemos de fluir en el Espíritu, hermanos, y el Espíritu es el que nos va a mostrar la verdad, Él es el que nos va a llevar la verdad, Él es el que nos va a enseñar. Él es el que nos da los dones para discernir lo que se está moviendo, hermanos, la palabra que se está hablando. Y mis hermanos, y la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, entonces, cuando el apóstol Pedro está hablando sobre estas circunstancias, estamos viendo el antiguo pacto, ¿no? Estamos hablando de toda la palabra profética dada en el antiguo pacto, y nos dice aquí que nosotros no debemos de utilizarla para nuestro propio bien, ¿sí? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual habéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la manifestación de la fe, la manifestación de la salvación en nuestras vidas, hermanos. Y gracias a Dios eso ya pasó en nuestras vidas, pero debemos de estar atentos a esa palabra profética, aún lo del nuevo pacto, lo que el Señor habló. Y por ejemplo tenemos Mateo 24, que nos habla acerca del tiempo de los dolores de parto, ¿sí? Y que se van incrementando, y en esos dolores de parto nosotros lo hablábamos como en Apocalipsis capítulo 6, donde el Señor levanta los sellos y empieza a enviar los caballos, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo, y todo esto tiene que ver con estos tiempos, mis hermanos. Entonces el apóstol está diciendo aquí que debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, hermanos, es para todos, es para la iglesia, el cuerpo de Cristo, para nosotros, y no es para algo privado, pero sí debemos de entender cuando nosotros hablamos de la palabra rema, y esa palabra rema es las escrituras, no solamente la palabra profética, sino las escrituras donde el Señor nos habla a nosotros, ¿sí? Por medio de las escrituras, y esto se llama una palabra rema. Y sí, hermana. Así como en Mateo 5:17, que Él dice que vengo
a dar cumplimiento a todas las cosas? Sí, cuando el Señor habla en la cruz y dice consumado es, o sea, todo lo profético acerca de él, del siervo sufriente, porque más aún es del siervo sufriente. Todo aquello, aún la resurrección, la muerte en su cruz, todo aquello. Y nosotros podemos ver el Evangelio de Mateo. Es muy tremendo ese Evangelio porque ese Evangelio es como dirigido para el pueblo de Israel, para los judíos. Y miremos Mateo capítulo 2, versículo 17, cuando viene la matanza de los niños, cuando Herodes manda a que maten a todos los niños porque cree que ahí va a estar también el Mesías Rey. Y dice: Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces aquí nos muestra, y así usted va mirando, va leyendo el Evangelio de Mateo y él va corroborando todo lo profético, o sea, todo lo que decían los profetas. Entonces cuando el apóstol Pedro nos está diciendo que, entendiendo que ninguna de las profecías escritas es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que todo esto de lo profético es algo que nosotros vamos a ir caminando y vamos a ir mostrando lo que es la profecía y cómo podemos ser ministrados por la profecía, y aún cómo nosotros mismos también podemos fluir en lo profético, porque en Primera de Corintios capítulo 13, cuando hablan acerca del amor, en el versículo 8 nos dice: El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, aquí nos está diciendo, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque cuando el Señor venga por nosotros, mis hermanos, debemos de entender que ya no necesitamos de profecía, ya no necesitamos de las lenguas, ya no necesitamos de esa palabra de ciencia, hermanos. Eso acabará, pero dice aquí para lo actual, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y esto es bien precioso, mis hermanos, porque muchas veces nosotros podemos estar hablando y podemos estar profetizando, mis hermanos. Recuerden este sacerdote, sumo sacerdote, que le correspondía ese año y decía que era necesario que un hombre muriera por el pueblo. Y hablaba del Señor Jesucristo y decía que había profetizado porque Él era sumo sacerdote. Entonces en parte hablamos y en parte profetizamos. No sabemos en qué momento estamos profetizando, pero sí podemos ir ejerciendo y poder entender que estas cosas que uno dice, uy, yo no la pensé, eso salió y creo que esto tiene que ver con algo profético. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar las tres características principales de la profecía para que entendamos su función y en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, tenemos la profecía que es parcial, tenemos la profecía que es condicional y la profecía que es contextual. Entonces, como ya lo leímos en 1 Corintios capítulo 13, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, esta profecía parcial, la persona que recibe esta profecía solo recibe una parte de la revelación de Dios. Es en ese versículo de 1 Corintios 13:9, nos habla de la profecía en general. No nos está hablando del don de profecía. El don de profecía no incluye la revelación. Y aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 nos dice: Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia.
Aquí en el versículo 2 nos está hablando de la profecía general y nos muestra que la profecía general normalmente incluye revelación. Debemos recordar que podemos aprender a profetizar de una manera general. El apóstol Pablo relaciona la profecía con el conocimiento de misterios. No todos tenemos el don de profecía, pero todos podemos profetizar. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 nos dice: Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Miren, mis hermanos, comparemos este pasaje con la declaración que Pablo hace en 1 Corintios 14, 24 y el versículo 25 nos dice: Pero si todos profetizan y entran según algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿se contradicen los dos pasajes que acabamos de citar? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? Dice, no, porque el pasaje de 1 Corintios 12, que habla sobre los dones espirituales, ahí está hablando sobre el don de profecía, que no todos tenemos. Pero en el pasaje de 1 Corintios 14 tenemos la profecía en general, que todos podemos ejercitar. Existe el don de profecía y la profecía en general. Lo mismo sucede con el don de lenguas. O sea, lo que es el género de lenguas, ¿sí? Existe el don de género de lenguas, pero no todos tenemos este don de género de lenguas, pero sí el hablar en lenguas como señal. Eso es lo mismo que la profecía y la profecía general. De una forma general, nosotros podemos hablar en lenguas, pero ya cuando es el género de lenguas es algo muy diferente. Y para el género de lenguas también está lo que es la interpretación de lenguas. ¿Cómo lo podemos observar en Marcos capítulo 16, versículo 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, cuando estamos hablando de las lenguas, es las lenguas que nos da el Señor para hablar con Dios, ¿sí? Pero el género de lenguas es el don del Espíritu igualmente, pero en este viene la interpretación, y cuando viene la interpretación, entonces viene una palabra profética. Podemos mirar entonces en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aquí el apóstol Pablo nos está hablando y nos muestra que no todos hablan en lenguas, es decir, no todos tienen el don, ¿sí? Sin embargo, en 1 Corintios 14, Pablo nos dice lo siguiente, en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, él desea que todos hablemos en lenguas, pero que sobre todo que profeticemos. Él nos dice, las lenguas a las que se refiere el apóstol Pablo no son las lenguas que todos podemos hablar, o sea, como la señal, sino más bien el género, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una profecía y podamos ser edificados, toda la iglesia. Entonces, las lenguas dirigidas a Dios son lenguas que no requieren una interpretación con la señal, pero el género de lenguas, al interpretarse, viene una palabra profética. Por tanto, no todos tenemos el don de profecía,
pero todos podemos aprender a profetizar de una forma general. Óigalo bien, mis hermanos, no estamos hablando de declaraciones, yo declaro tal cosa o yo profetizo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del fluir en el Espíritu en nuestras vidas. Y Pablo nos dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. El apóstol Pablo nos muestra que todos son los que pueden profetizar y también nos muestra que el incrédulo es convencido por todos. ¿Por qué? Porque es juzgado por todos. Ahí en el versículo que nos dice en 1 Corintios 14, nos está diciendo que por todos es convencido, ¿sí? Y nos dice que entonces la profecía, ¿sí?, también trae una revelación. Va a incluir la revelación. ¿Por qué? Porque dice, lo oculto de su corazón es manifiesto. Y entonces, por eso es que podemos decir que en parte profetizamos, ¿sí? Nadie tiene la totalidad de lo que Dios quiere mostrar, ni aún el ministerio profético, mis hermanos, ni el don de profecía, ni aún lo que podemos hablar en profecía, porque el Señor da siempre es una parte, da como decir una piecita del rompecabezas, y es para que nosotros sigamos indagando y sigamos ahí perseverando, y cada vez nos va dando una huella de su pisada. Nadie tiene la totalidad, y el Señor quiere mostrarnos por medio de lo que es el don de profecía, por medio de la profecía parcial, por medio de aún el ministerio profético. El Señor quiere mostrarnos, ¿sí?, todo aquello que es bueno para la iglesia, y normalmente Dios nos guía y nos da esa forma. En Isaías 28:10 nos dice: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Aquí entonces podemos entender lo que es las piezas del rompecabezas, pero igualmente, como es una pieza de rompecabezas, hermanos, nosotros debemos saber cuál es la posición de esta pieza del rompecabezas, hermanos, y podemos poder armar el cuadro completo. Muchas veces podemos ir armando el cuadro completo con una profecía y con otra de lo que el Señor puede hablarle a una oveja, ¿sí? Puede hablarle a uno de nuestros hijos, de nuestra familia, ir colocando las piezas de lo que el Señor quiere y manifestar en nuestros hijos. Como la profecía es parcial, hermano, los profetas en el antiguo pacto tuvieron que estar indagando y tuvieron que estar escudriñando de quién se estaba profetizando, de quién se estaba hablando. Y lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es interesante que, hermanos, en el Pentecostés, cuando se para el apóstol Pablo y los 11, el apóstol Pedro habla acerca del Señor Jesucristo a toda esa multitud que serían convertidos, y le está hablando del Señor Jesucristo. Pero fíjense, mis hermanos, que el apóstol Pedro cita varias partes de lo que es la profecía, de lo que decían los salmos, o sea, partes, fichitas del rompecabezas. Pero cuando el apóstol Pedro está predicando lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, y entendido de las Escrituras, porque el Señor ya había soplado sobre ellos para que entendiesen las Escrituras, entonces al apóstol Pedro se le forma el rompecabezas acerca del Mesías Rey. Entonces allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 25 en adelante, nos dice:
Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Esto nos lo dice en el Salmo capítulo 16, versículo 8 en adelante. El salmista David lo dice. A Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposaba confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sí, mis hermanos, y el apóstol Pedro sigue hablando acerca del Señor Jesucristo y dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que sobre vosotros veis. Y ve el versículo 34, vuelve y cita otro salmo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto lo dice el salmista en el capítulo 110, versículo 1, el Salmo de David. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, mis hermanos, podemos ver que estas profecías de el salmista David, del rey David, del profeta David, fueron fichas, ¿sí?, de el rompecabezas. Y cuando ya el Mesías cumplió todo lo profético, entonces entendieron la profecía y el apóstol Pedro está dando su discurso acerca de ello. Debemos apuntar lo que Dios nos habla en las profecías. Yo le contaba a una hermana y yo le digo a mis hermanos, hermanos, escribamos las cosas. Y mire, hermanos, es tan cierto esto de escribir la parte profética que nos dan los sueños. Hay sueños que son sueños proféticos, mis hermanos. Es importante apuntarlos, ¿sí? Mi hija tenía un sueño conmigo y era en 3 partes y empezaba por el final, después lo del medio y el sueño final era el principio. Y tan caso eso, yo decía, tan tremendo eso. Pero es importante que nosotros escribamos lo profético, que nosotros escribamos lo que nos hablan a nosotros, lo que el Señor nos muestra en el rema de la palabra, lo que tenemos, los sueños, las visiones. Es importante. ¿Por qué? Porque, como lo dice Isaías, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, ¿para qué? Para que después el rompecabezas lo podamos entender todo. Vamos a mirar lo que es la profecía condicional. La profecía es condicional, es acerca de la voluntad de Dios sobre el hombre y para con Dios. Entonces, todas las profecías son condicionales. Óigalo bien. Muchas veces el Señor nos habla de algo que va a suceder, algo que nos va a dar a nosotros, pero es condicional. ¿En qué sentido? En que debemos de caminar con el Señor, de que debemos de guardarnos en santidad, de que debemos de guardarnos en pureza, de que debemos de seguir hacia adelante, no detenernos, que no nos dejemos de distraer de nada de las cosas. Entonces, por eso es que nos habla de que la profecía es condicional, porque es hacia la voluntad de Dios con los hombres y para con Dios. Entonces, todas las profecías son condicionales. No es necesario que haya la condición en la profecía, aunque sí hay unas palabras proféticas donde el Señor dice, si hicieres esto, yo te daré esto, ¿sí? Entonces, en unas profecías hay condiciones. Debemos entender entonces que el hombre tiene libre albedrío y Dios respeta ese libre albedrío del hombre.
Si el Señor te dice que sos un profeta hacia las naciones y que ungirás reyes y ungirás ministerios, ministros, ¿sí? Está bien, pero debes de seguir caminando. Debes seguir caminando en lo que el Señor te ha hablado. Debes seguir caminando en santidad. Por eso el hombre tiene el libre albedrío, o sea, la voluntad propia de caminar en la voluntad de Dios o hacer su voluntad. Y todas las profecías dependen de la respuesta nuestra, mis hermanos. Dependen de esa respuesta nuestra. Y miremos una ley que gobierna la profecía en la palabra de Dios. Y está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 20 en adelante. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Mis hermanos, aquí el Señor no hay ninguna condición al juicio que iba a traer sobre la vida de Acab. Sin embargo, cuando Acab se humilla, Dios le da un mensaje diferente. Él le dice allí en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces miren, mis hermanos, que debemos entender que toda la profecía es condicional, ¿sí? El Señor le dijo hasta aún a Abraham, le dijo: sé perfecto, ¿sí? Y entonces Abraham recibió la bendición, recibió la promesa, mis hermanos. ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida y un hijo, y en su vejez. Pero el Señor le dijo: sé perfecto. Y el Señor le dice a Isaac, le dice: por cuanto a tu padre le di los mandamientos y los cumplió y todo ello, entonces yo haré estas cosas contigo. Así como le dijo a Acab que no lo haría en el reinado de él, sino en el de su hijo, el Señor también para bien le habla a Isaac. Entonces miremos también igual el profeta Jonás, que había declarado un juicio sobre Ninive, y el profeta Jonás fue a Ninive y estuvo predicándoles y estuvo hablando que la ciudad iba a ser destruida en 40 días. Pero, ¿qué pasó? Miremos en Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el rey? El rey dijo que harían ayuno, hasta aún a los animales no se les dejaría de comer. ¿Para qué? Para que ese juicio de Dios no viniera. Y lo vemos en el Jonás capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tremendo esto. Y el Señor, viendo la actitud del rey, Él quita ese juicio sobre Ninive. Dice, Dios decide no destruirlos en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esa es la soberanía del Señor, mis hermanos, que habíamos hablado anteriormente cuando le hicimos la introducción de los dones espirituales. Entonces, Dios tiene una soberanía sobre nosotros, sobre la tierra, mis hermanos, sobre su creación. Pero cuando Él nos profetiza algo, mis hermanos, Él lo anhela y Él desea que nosotros caminemos. El Señor nos dijo a nosotros que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas. ¿Cómo vamos a que esa palabra se cumpla? ¿Cómo vamos a hacer? Pues caminando en esa palabra, mis hermanos, caminando, y el Señor dice, si somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, y después el Señor, otra fichita nos dice, no derramaré vino nuevo en odre viejo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos quedamos así o empezamos a clamarle al Señor que nos muestre cómo limpiarnos, cómo limpiar el odre? Y tenemos, hermanos, una serie sobre la iniquidad, y cómo limpiar la iniquidad en nuestras vidas. Y tenemos también una serie de cómo limpiar nuestro corazón. Entonces son dos áreas fuertes en nuestra vida, en la cual nos lleva al pecado, la iniquidad, y en la cual nos lleva a los temperamentos ofensivos, y que necesitamos ser cambiados, porque el mismo Señor dice que nuestra carnalidad, dice que no vamos a heredar el reino. Entonces el Señor nos dio esas dos áreas importantes en nuestra vida, y de estar mirando nuestro corazón, hermanos, para ver de lo que sale de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros podemos saber de qué es lo que hablamos y qué es lo que hay en nuestro corazón. El punto 3 es la profecía, que es contextual. Dios no nos da una profecía para que nos sintamos orgullosos o mejores. La profecía siempre tiene que ver con un contexto en el que vivimos. Es muy raro que Dios te dé una profecía para China cuando tú vives en España. Tu llamamiento no tiene nada que ver con los chinos. Bueno, en parte nosotros vemos que si el Señor nos ha dicho que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, pues hermano, tenemos que vivir el presente que estamos aquí en Colombia, ¿sí? Y disponernos hacia la obra que el Señor nos va a llevar, ¿sí? El profeta Samuel fue un profeta, fue un sacerdote y fue un juez. Tenía 3 llamamientos. Tenía 3 oficios, hermanos, y había recibido las 3 unciones, que es algo bastante raro en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así como el rey David, que fue ungido 3 veces, primeramente por el profeta Samuel para ser rey, después fue ungido para ser rey en Hebrón, o sea, en Judá, y después fue ungido para ser rey de todo Israel. Entonces aquí nos está mostrando al profeta Samuel también, que recibió las 3 unciones para ser juez, que equivaldría a la unción de rey. Recibió la unción para ser sacerdote y recibió la unción para ser profeta. Todas las profecías que Samuel dio estaban relacionadas con su llamamiento y su ministerio. En el momento dado, Samuel pudo saber dónde se encontraban las asnas perdidas del papá de Saúl, pero esta palabra que recibió tenía que ver con Saúl, que sería el futuro rey de Israel. Cuando el profeta Agabo da una palabra al apóstol Pablo, los que estaban presentes interpretaron que Pablo no debía de subir a Jerusalén. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo entendió que era sobre él y que él tenía que ir a Jerusalén, él les llamó la atención y los exhortó, ¿sí?, de que no le tocaran sus emociones, ¿sí? Pero entonces debemos entender que iba con el contexto. Esa palabra profética iba con el contexto. Y podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10 en adelante.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, insistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hermanos, debemos entender entonces que toda profecía es contextual, tiene un propósito concreto y una aplicación determinada. El mismo profeta Agabo profetizó que habría una gran hambre, y esta profecía tenía que ver con un propósito definido, y aún hablaron sobre que reunieran en las iglesias para que ayudaran, ¿sí?, en esto. Y aquí nosotros lo vemos en Hechos capítulos 11, versículo 28. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado a nosotros también igualmente acerca de este ministerio. Y como les decía, el Señor nos ha hablado de que es un ministerio, dice, una multitud de profetas para las naciones perdidas. Y las profecías que hemos recibido, el Señor, van muy relacionadas con lo que el Señor nos ha hablado. Y aún sí nos ha hablado de ir a la China, nos ha hablado de ir a diferentes lugares, a Centroamérica, a España, nos ha hablado de ir a Estados Unidos, entonces a Perú, Argentina, nos ha hablado de ir a esos lugares. Y solamente estamos esperando en el Señor, en los tiempos que a Él le plazca. Debemos entender aún, también el Señor nos dice que tendremos una escuela de profetas, pero no como dice la profeta, decía, veo como una universidad, pero no una universidad hecha por hombres, es una multitud, es una universidad muy grande, dice, grande. Y nosotros caminamos en esto, mis hermanos, por eso la enseñanza, por eso sacamos un día, en la iglesia sacamos un día para lo que es la escuela profética. Pero déjeme decirle, así como hemos estado hablando sobre la profecía que es parcial y que es para todos nosotros, así como el don de profecía, también el don motivacional de profecía, igual el ministerio profético, debemos entender que el evangelista debe moverse en lo profético, mis hermanos, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría. El profeta aún, y cada uno de los ministerios es necesario que se mueva en lo profético. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, te damos gracias, Rey, por esta enseñanza, Rey. Bendecimos, Rey Santo, a tu pueblo, Rey, y que sea moviéndose, Señor, en lo espiritual, que sea moviéndose, Señor, en lo profético, Padre, que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, en ellos y puedan, Señor, entender y conocer sus llamamientos santos, Señor, su propósito en el cuerpo de Cristo, Señor, y se vuelvan a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.